Un saludo de muy buenas noches a toda nuestra teleaudiencia de Primer Plano, Enlace Televisión. Gratos encontrarnos nuevamente durante este fin de semana y grato también es compartir con Sigifredo López, una persona a que en Colombia lleva en su corazón, pero que también mucho sufrimiento, mucho dolor que todos conocemos por las situaciones difíciles que ha pasado. Doctor Sigifredo, muy buenas noches, bienvenido a Barranca Bermeja y a este espacio. Buenas noches, Pedro, mucho gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, como el tiempo aquí es breve, vamos inmediatamente a hablar de esa fundación que usted crea en la defensa de los inocentes. Hablemos sobre el particular y tocamos de inmediato dos temas que tienen que ver con Barranca Bermeja e inocentes que usted y su fundación han ayudado. Bueno, Defensa de Inocentes, como Colombia lo sabe, surgió la idea estando en la cárcel, en el búnker de la Fiscalía. Yo oraba y le decía a Diosito, tú sabes que yo soy inocente, ¿cómo puede estar sucediendo esto? Que la nariz, que la voz, esto es absurdo. Y le prometí a Dios que una vez recuperara mi libertad, iba a crear una fundación para que lo que a mí me sucedió no le sucediera a ningún otro colombiano. Y si había gente en la cárcel por falsos testigos, por injusticias de la justicia, pues pudiéramos trabajar por su libertad. Y esto surgió como una promesa porque precisamente en oración, Dios por allá el cuarto día me dijo, tranquilo, yo te voy a sacar libre y limpio de aquí. Y al día siguiente arranqué a defenderme, llamé al doctor Darío Arismendi, empecé en medios a decir, pues miren, esto es absurdo por esto, esto y esto. Y efectivamente todo se le fue cayendo a la Fiscalía como un castillo de naipes. Y terminó con petición pública de perdón por parte del señor fiscal general, en un gesto gallardo que hay que reconocerle y que habla muy bien de la persona y de la calidad de fiscal general que tenemos. Pero desafortunadamente, como en toda institución, hay manzanas podridas, hay gente que le ha hecho, fiscales que le han hecho mucho daño a la Fiscalía, y en esa labor hay que rodear al señor fiscal para que logre limpiar la Fiscalía, sacar lo bueno y mejorar lo que actualmente tiene, porque se trata de fortalecer las instituciones, no de ir en lance en rice contra ellas. Y el caso emblemático en esta defensa es el de Yidis Medina. ¿Cómo asume usted ese papel? Bueno, el caso de Yidis, yo estaba secuestrado cuando supe del cohecho que ella confesó, en un acto de valor civil enorme, porque lo más fácil, lo cómodo, lo que hace todo el mundo es quedarse callado. Ella le dijo a Colombia, pasó esto, esto y esto, recibí unas dádivas, y paradójicamente, como en Colombia hay intocables, a ella la condenan, han pasado muchos años, y un delito que es de doble vía, que la ley castiga por dar y por recibir, pues la castigaron a ella por recibir, pero no han castigado a quienes dieron. Esperamos que la justicia muy pronto se pronuncie y haga justicia sobre ese caso, y yo quiero reconocer el valor civil de Yidis. Es por eso a razón que la hemos designado como secretaria ejecutiva de la fundación, y es quien va a representar la fundación en todo el oriente de Colombia, en los Santanderes. Como bien lo conoce Colombia, ella después de que confiesa, se le sobreviene todo un tejido jurídico de artimañas, artificioso, con falsos testigos, y la ponían como secuestradora. No dudamos un minuto en asumir la defensa, y pudimos, gracias a Dios, demostrar la existencia de falsos testigos, demostrar la existencia de irregularidades muy graves, y demostrar finalmente la inocencia de ella en una sentencia magistral que dictó el Tribunal Superior de Santander, y que sirvió de ejemplo y que ha detonado el tema de los falsos testigos en Colombia, y ese es el caso más conocido, pero hay otros que hemos llevado y otros que vamos a llevar. Sobre ese tema, sobre otros que vamos a llevar, ha dicho usted, vamos a tocar justamente Barranca Bermeja, otro caso que ya lo han abordado usted, pero vamos a hacer primero una pausa y al regreso hablaremos del tema de Julio César Ardila Torres, alcalde de Barranca Bermeja, y Abelardo Rueda Tobón,
es diputado como usted, es presidente de la Asamblea de Santander, que lo han abordado para plantearle la necesidad de su defensa. Ya regresamos. Retornamos a este segundo segmento de Primer Plano, enlace de televisión con el doctor Sigifredo López Tobón, como Abelardo Rueda Tobón, quien lo ha buscado usted. ¿Qué ha sabido de este caso de él y de Julio César Ardila Torres? Bueno, la Fundación está muy interesada y ya empezó a estudiar el caso del doctor Abelardo Rueda Tobón y del doctor Julio César Ardila. Y nos llama poderosamente la atención que nos han entregado 13 pruebas sobrevinientes que demuestran la inocencia de estas personas. Entre ellos, el testimonio ante Justicia y Paz que rinde el señor Julián Bolívar, donde él confiesa ser el determinador de un homicidio que hubo aquí, y por el cual condenaron a Abelardo Rueda y condenaron a Julio César García, a Julio César Ardila. Pero además de ese testimonio de Julián Bolívar, nos entregaron 13 declaraciones más bajo la grada del juramento de personas pertenecientes a esa estructura delictiva paramilitar que demuestran que no tuvieron absolutamente nada que ver el señor Abelardo ni el señor Julio César con el delito por el cual fueron condenados el uno a 28 años y el otro a 16. Una injusticia enorme, pero hay algo que es peor. No solamente que estos hombres inocentes han sido condenados, que eso de por sí es muy grave, porque se le ha causado un daño enorme a ellos, a sus familias. Nadie se imagina el daño tan grave que le causan a la esposa, a los hijos, a los nietos, cuando el cabeza de familia es puesto como el peor criminal. Eso causa un daño enorme. Yo lo viví en carne propia y sé lo que es eso. Por esa razón soy tan sensible a estos temas. Pero lo que quiero llamar la atención ahora que estoy en Barranca, no conocía esta bella ciudad, hermosa ciudad por cierto, tuve que bajarme cuando venía en el muelle para ver el espectáculo del atardecer, el río Magdalena en todo su esplendor, hermoso, hermoso, felicitaciones a los barranqueños de una tierra maravillosa. Pero aquí he detectado algo, con este caso de Yidis, el caso de Abelardo Rueda Tobón y Julio César Ardila, el caso del doctor Aristides Andrade, del señor defensor de derechos humanos David Ravelo, lo que percibo es que en Barrancabermeja los políticos han pretendido, o algunos políticos han pretendido instrumentalizar la justicia con propósitos dañinos políticos para hacerle daño a su contradictor. Eso no puede hacerse. Los fiscales, los jueces, los magistrados tienen que estar atentos a esta manipulación sutil o esta instrumentalización de la justicia con propósitos políticos que no tiene por qué ocurrir y que es un fraude procesal, que es abiertamente un delito contra la administración de justicia. Y me parece muy grave. Es que mire, la Fundación ya tiene sus ojos puestos en 4 casos. ¿En una sola ciudad? En una sola ciudad. Por Dios, si aquí en Barranca son 230.000 habitantes y se encuentran 4 casos notorios, evidentes, ¿cuántos puede haber en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali? ¿Sí? Entonces, estamos por creer que esa combinación de intereses políticos con la de desmovilizados que han sido condenados a 30 y 40 años y a cambio de rebajas de pena por ley de justicia y paz, son capaces de incriminar a la mamá de lo que les digan, ¿sí? De los delitos que les digan para bajarse la pena. Eso es un cóctel molotov contra la justicia, eso es un cáncer contra la justicia que le está haciendo mucho daño a la sociedad. Yo creo que va a ser necesario emprender una gran cruzada para reformar la justicia en Colombia, para que el ciudadano no sea atropellado por la Fiscalía al momento de enfrentarse en un juicio, para que la Defensoría del Pueblo tenga mucho más poder
en favor del ciudadano y la Fiscalía tenga menos poder, y algunos fiscales que han abusado del principio de oportunidad, han abusado de los preacuerdos, han abusado de las facultades que la ley penal y procedimental penal les permita, no continúen atropellando la esencia de los derechos fundamentales, que es la vida, la libertad, la dignidad. Eso no puede seguir ocurriendo. Hago un llamado a los barranqueños, a los políticos barranqueños que han pretendido instrumentalizar la justicia. Algún día van a quedar descubiertos, van a quedar en evidencia y van a pagar por esos delitos. Eso no puede ser así. Recuerde usted, don Pedro, que la Biblia en el Eclesiastés decía que Jehová reprueba tanto la conducta de los falsos testigos, que dice en algún momento que los falsos testigos debieran ser condenados a la misma pena que ellos han deseado para su víctima. Es decir, si un falso testigo acusa a otro de matar, debieran de aplicarle una pena muy similar a la del homicidio. O si acusa a otro de robar, una pena muy similar a la del hurto. Porque es que es un delito muy grave, porque es acabar con una vida, con la vida de una familia entera. Y desafortunadamente en Barranca, en esta tierra hermosa, parece ser que la pelea es a muerte. Como no los matan físicamente, entonces los tratan de matar moralmente a ellos y a su familia, y eso no está bien. Sigifredo López Tobón, esta noche en Primer Plano, Enlace Televisión. Una pausa y en el segmento final veremos de su aspiración al Senado de la República. Ya regresamos. Segmento final con Sigifredo López Tobón. Doctor Sigifredo, ¿por qué esa aspiración al Senado y qué posibilidades hay de llegar y por qué en la lista del Partido Liberal? Bueno, en primer lugar, hubo un momento en que no quería seguir en la política, fundamentalmente porque mi mamá y mi esposa y mis hijos han sufrido mucho con esto y yo no quería causarles más daño. Ellas, sobre todo ellas, aún no se han recuperado del golpe tan duro que nos dio la Fiscalía. Pero hay dos cosas. La primera es que toda mi vida, desde los 13, 15 años, yo sentí que quería ser político, hacer algo por los demás. Donde hay un problema, yo veo un problema, estoy buscando en qué puedo ser útil, qué puedo ayudar para encontrar la solución. Eso ha sido una característica en mi vida, es decir, la llevo en la sangre. Y yo les he dicho a ellos, miren, si yo hubiese sido médico y mi vocación fuera la de ser médico, pues estaría en este momento, después de todo lo que me ha pasado, 7 años de secuestro, el segundo secuestro de la Fiscalía, pues estaría atendiendo a mis pacientes. Si yo fuera piloto, estaría manejando aviones. Si fuera zapatero, estaría arreglando zapatos. Pero mi vocación, para lo que siempre me he preparado, lo que me gusta hacer en la vida, es esto. Yo sé que esto es tortuoso, es un camino difícil, y esa es la primera razón, porque es mi vocación y no me veo haciendo otra cosa. Y la segunda, porque hay muchos inocentes en las cárceles. Y es necesario reformar la justicia en favor del ciudadano para que los ciudadanos no sigan siendo atropellados como yo lo fui, para que lo que me hicieron a mí no se lo hagan a ningún otro. Es necesario blindar, ¿sí? Es necesario blindar a los ciudadanos contra esos desmanes de la justicia. Es necesario que en las cárceles no haya hacinamiento y haya dignidad para esos seres humanos que por alguna razón quedaron allá, atrapados. Y la tercera razón es porque si nosotros no aspiramos a intentar reformar gran parte de reformas que requiere el país, entonces es dejarle la política a los mismos. Y pues si no se intenta cambiar, entonces todo va a seguir igual. Y que entonces, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Pero le vas a decir, va a una lista donde está el doctor Serpa, que toda la vida ha estado ahí. Bueno, pero eso es una decisión de partido. Yo respeto mucho al doctor Serpa, su trayectoria, pero yo soy Sigifredo López. Pero también se va a enfrentar a un partido liberal que apoya un proceso de paz en La Habana. ¿Usted cree en ese proceso de paz con la Pero yo quiero guerrilla? decirle dos cosas. La primera es que yo tengo una muy buena opinión del doctor Serpa. La segunda es que siempre he pertenecido al Partido Liberal. La tercera es que yo creo que la paz hay que hacer esfuerzos por lograrla. ¿Son sinceros ellos en La Habana lo que están haciendo? ¿Usted que los No, conoce? desafortunadamente no. Las FARC no están actuando
como debieran hacerlo, con un verdadero acto de contrición, reconocer que le han causado daño a la sociedad, demostrar, por ejemplo, con devolución de niños reclutados, con un plan de desminados, con devolviendo cadáveres o entregando coordenadas para ir por esos cadáveres, devolviendo los secuestrados que tengan en su poder, pidiendo perdón a las víctimas. Si hubieran hecho eso en este año, pues por Dios, la gente les podía creer y estaríamos a un paso de lograr la paz, pero no a su arrogancia, la arrogancia de las FARC ha sido el principal enemigo de lograr un acuerdo definitivo de paz. Muy bien, se nos acabó el tiempo, pero si saca esa credencial de senador que estamos deseando la tenga, muy probablemente se podría encontrar, si los acuerdos se dan, con sus carceleros en el Parlamento. ¿Lo ha pensado? Imagínese, eso es muy duro, pero si ese es el precio que tengo que pagar para que otros no sean secuestrados, para que haya menos muertos en Colombia, pues habrá que encontrarse con esos bandidos allá y derrotarlos con ideas, con propuestas, y por esa razón he venido a Barranca a pedir también el apoyo de los ciudadanos. Me va a corresponder el número 9 en el tarjetón del Partido Liberal. Les pido humildemente y de corazón que me apoyen para reformar la política en Colombia. Muy bien. Doctor Sigifredo López nos ha acompañado esta noche hablando de todos los temas de su fundación, de su sufrimiento, el de su familia, pero también el de su aspiración de ser parlamentario, ser congresista de este país. Muy buenas noches. Pedro, encantado, muy amable, muchas gracias. Quiero finalmente entregarle un libro de poemas, una selección de 100 poemas que escribí en el cautiverio, escribí 180, pero con mucho gusto para todos los barranqueños a través de Pedro, su periodista. Gracias. Muy amable. Muy amable. Encantado. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por su atención. Con permiso.